Hola, buenas noches a todos y a todas. Les presento esta charla a la que denominé Tras las cejas, ahí en mi bautismo de nombre de charla. Primero me voy a presentar un poco quién soy yo. Soy Romina Pontiroli, Romy Ponti, porque tengo un apellido muy largo, en la mayoría de los lugares me encuentran así. Me gusta presentarme como ingeniera de base y docente de oficio, ya que no estudié docencia. Me apasiona la tecnología, todo mi estudio y mi recorrido tiene que ver con la tecnología. Me encantan las historias de ciencia, la divulgación científica, fanática número uno de El gato y la caja. Me gustan los debates filosóficos sin fin, también soy miembro de la comunidad de las de sistemas. Bueno, digo que estoy dispuesta a cambiar el mundo una clase a la vez, es bastante utópico, pero bueno, es aspiracional. Les cuento un poco de mi historia. Nací y crecí en Lugano, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy la única mujer de 4 hermanos, es decir que tengo 3 hermanos varones. Mi mamá es ama de casa, mi papá es mecánico. Estudié en un secundario con una orientación en informática. Y teníamos programación desde el segundo año, siempre me pareció espectacular, me parecía un juego, me parecía un hobby. En algún momento, cerca del quinto año, me di cuenta que se podía estudiar eso y que podía ser una carrera. O sea, no una materia más como biología o matemática, que es difícil como encontrarle, sino que programar podía ser un trabajo en serio. Y eso me pareció buenísimo. Y en esa búsqueda encontré la Universidad Nacional de La Matanza, de la cual me enamoré por sus instalaciones. Sigo enamorada de la Facultad de La Matanza. Tardé 7 años en hacer la carrera. Trabajé desde el primer año. De hecho, empecé a trabajar antes de empezar a estudiar. Muchas horas al día. Y cuento esto porque me parece que es importante decir que estudiar a veces es mucho esfuerzo. A los 22 años, en el medio de la carrera, tuve un episodio neurológico diagnosticado como un coágulo cerebral que me tuvo varios meses fuera de la cancha y después unos cuantos meses más en rehabilitación, pero después de eso que 0 kilómetro, 0, 0, 0 secuelas, así que perfecto. Me recibí a los 25 años de ingeniería y a los 27 ya empecé a dar clases. Me encantaba la idea de dar clases y después cuando empecé me di cuenta que me gustaba aún más. Soy voluntaria en varias ONGs. Me gusta esto de involucrarme en cosas que tengan impacto. Y en lo que tiene que ver con lo laboral, trabajé tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Fui gerente de operaciones de una startup y ahora trabajo en Data Science en Mercado Libre. Quiero empezar esta charla, contándoles que vamos a tener como ups and downs y que vamos a tener partes muy buenas y partes muy malas. Empiezo por una intro y después viene lo malo y después viene lo bueno, para que sepan qué esperar. Bueno, empiezo contándoles un poco, introduciéndolos a la palabra empatía, ¿no? Que está muy de moda hoy en día. Está como en metodologías, en discursos, está como por todos lados. La empatía se define como la participación afectiva de una persona en la realidad ajena. Esto habla en involucrarse con los sentimientos del otro, ponerse en los zapatos del otro. Por otro lado, la empatía permite a una persona comprender, ayudar y motivar a otra que atraviesa un mal momento, logrando una mayor colaboración y entendimiento entre los individuos que construyen una sociedad. Es tan importante la empatía en la sociedad. Como les contaba, yo soy ingeniera de base y a diferencia de muchas otras profesiones, a mí me costó mucho encontrar cómo vincularme con problemáticas sociales o cómo ayudar a los demás. Por ahí uno piensa en un médico o alguien, en un enfermero, enfermera, mismo está un policía, una policía, y es muy fácil, ¿no? Como entender cuál es su vínculo social. Pero desde la ingeniería era más difícil. Y a mí me tocaba relacionarme con palabras con ayudar o donar, y no me interpelaban así un lugar empático con las dificultades de los demás. Después de un tiempo encontré esto que les contaba de la docencia, encontré este oficio como una herramienta súper poderosa, ¿no? Como un lugar donde de verdad se generaba un cambio y donde me permitía visualizar un cambio a futuro. El 2020, el año pasado, creo que a todos nos va a quedar en la memoria como el año que de un día para el otro cambió todo, ¿no?
y cambió todo tantos niveles que cambió superficial y cambió lo profundo, y acá cito a la canción de Mercedes Sosa, porque cambió la forma en que trabajamos, en la que estudiamos, cambió la forma en que nos relacionamos con nuestros seres queridos, y cambió mucho, muchísimo la forma de enseñar. Y lo que les traigo en esta charla y lo que les quiero compartir es cómo involucrarnos o cómo existe la forma de cambiar la educación en las cárceles y cambiar la forma en la que se reinsertan las personas privadas de su libertad. Quiero empezar contándoles otra palabra, así como otra frase, como hablamos de la empatía, hablar de la brecha digital. Y acá es donde esto se pone un poco feo. Les prometo que después subimos, porque para no terminar el viernes así. La brecha digital se refiere a la diferencia en el acceso y el conocimiento de uso de las nuevas tecnologías. Se suele determinar en base a diferentes criterios como económicos, geográficos, de género, de edad, entre diferentes grupos sociales. Y se suele distinguir entre la primera brecha y la segunda brecha. La primera brecha hace referencia específicamente al acceso a las nuevas tecnologías. Y la segunda, que es un poco más profunda, a las habilidades de comprensión y al uso de estas tecnologías. Todos que tenemos quizás una persona mayor o alguien cercano que no nació en la era de Internet, entendemos que no por llevarle el último celular o acercarlos a las redes sociales, eso significa, pum, se achicó la brecha, ya está todo resuelto. No funciona así. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que realizó para la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, casi el 50% de los niños de entre 5 y 17 años no cuentan con una computadora en su hogar. Y además de eso, casi el 54% no tiene acceso a Internet en la vivienda. Estos números son de antes de la pandemia, si no hay un nuevo informe al respecto, son del 2019, pero es como nos encontró la pandemia, ¿sí? Con esto nos encontramos antes de que empezara la pandemia. Asimismo, y lo que es súper preocupante es que a medida que desciende el estrato social, aumenta el déficit en la posibilidad de contar con ambos recursos. Mientras el estrato medio alto accede en su totalidad a ambos, a tanto a computadora como a Internet, el estrato muy bajo no tiene computadora en casi un 70% y sufre la falta de Internet en un 75%. Esto muestra que se marca la profundización de la brecha tecnológica que afecta profundamente a los sectores más vulnerables. Y ahora vamos al sector vulnerable dentro de los vulnerables. Voy a empezar con algunos gráficos, ¿sí? Para ponerlos un poco en contexto y hacerlo más llevadero. Al ingresar al penal, es decir, antes de entrar a la cárcel, más del 60% de las personas no tienen ni profesión ni oficio. El 70% no tiene trabajo y solo el 13% tiene un trabajo a tiempo completo. Si hacemos un foco y un doble clic en ese 13%, las condiciones del trabajo de ese 13% es en negro o en condiciones no totalmente registradas. Si seguimos avanzando y vemos datos del nivel educativo, solo el 35% de la población carcelaria tiene el primario completo y solo el 12% tiene el secundario completo. Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena, que es SNEP, publicado por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que es de donde obtuve todos estos datos, el 22% de los más de 100.000 presos del país participó de algún tipo de programa de capacitación laboral. Es decir, que casi un 80% de la población carcelaria no tuvo ningún tipo de instrucción estando en el penal. Ya vimos lo que pasaba antes y vemos lo que pasa adentro. Estudiar en la cárcel representa la posibilidad de la libertad mental y es una seria oportunidad para no reincidir. Todas las estadísticas, todos los números que busquemos apoyan esta teoría. La gran mayoría de los que estudia no vuelve al penal, no vuelve a reincidir. Pero con todo este contexto y la llegada del coronavirus en marzo del año pasado, sumada a las medidas de aislamiento,
se fueron cerrando algunas posibilidades que había dentro de las cárceles, porque se cerraron las aulas, porque se cerraron muchos oficios, porque había muchas restricciones de personas que estaban en un penal ir a otro, y en la cárcel, como en tantos otros lugares, se cortaron las clases. Que una persona estudie, ¿sí? Significa insertarse en la sociedad, ¿sí? Significa tener un lazo de pertenencia y de transmisión y creación de cultura propia. Pero entonces, ¿por qué es que la gente no estudia? ¿Es porque no quiere? No, en realidad es porque hay muchas barreras. Dentro de la cárcel, lamentablemente, existe mucha selectividad y discrecionalidad en el acceso a los niveles educativos. Los espacios son inadecuados, ¿sí? Y existen deficiencias en el abastecimiento de materiales. No tienen los mismos materiales que afuera. Además, hay criterios de seguridad que operan como impedimento para ejercer el derecho a la educación. Hay sanciones disciplinarias, medidas de sujeción, hay requisas, hay horarios, ¿sí? Por ejemplo, pues, a las 7 de la tarde tienen que estar todos dentro del pabellón y eso no permite cursar en horarios por fuera de esa franja. Y además, las herramientas de estudio, principalmente internet y computadoras, son escasas. Bueno, relatamos la situación antes de entrar y ahora relatamos la situación dentro de la cárcel. Y bueno, les propongo pensar un poco qué pasa después que salen de la cárcel. Bueno, les pido pensar si ustedes contratarían para su negocio o su empresa una persona que tiene antecedentes penales. Y lamentablemente esta situación es súper común, mucho más común de lo que se imagina. Y aunque ya alguien haya cumplido la condena, no importa cuál haya sido el delito, tiene antecedentes penales. La probabilidad de que consigan un trabajo estable después de salir de la cárcel es mucho menor que antes de ingresar. Y ya vimos que antes de ingresar era bajísimo. Así que imagínense, si es mucho menor, la poca posibilidad que tienen. Bueno, por eso decía que vamos con ups and downs, y esta era la parte mala. Y ahora les voy a contar lo bueno, que es esto, que se llama Programar Futuro. Y es un poco la experiencia que quiero traerles, ¿sí? Para reflexionar, para pensar en conjunto. Durante el 2020, mediados, un amigo y mentor, Guillermo Indy, me llamó y me dijo, che, Romy, nos traen esta iniciativa que tiene que ver con inclusión. Y me dijo, vení, escuchá que te va a encantar. La verdad es que me entusiasmamos mucho desde el primer momento. Y tenía que ver con diseñar un programa para enseñar dentro de la cárcel. Primero era un conjunto de cursos que eran algo de más, parte de algo más amplio. El proyecto incluía pensar cárceles modelo, donde las personas pudieran estar cerca de la tecnología todo el tiempo y reinsertarse en la sociedad a través de este canal. Se pensaba cárceles mucho más pequeñas, sin tantas barreras y que no estén superpobladas, sino lugares chiquitos y más distribuidos. Nuestro desafío como docentes, ¿sí? Guille, yo, y después fuimos recolectando a un equipo que les voy a contar dentro de poco, era pensar estos cursos, ¿sí? Pensar las capacitaciones lo suficientemente inclusivas para que no dependiera de los estudios ni de los conocimientos técnicos antes, porque teníamos este background y sabíamos que era muy difícil, pero por otro lado tenían que ser vehículos reales para reinserción genuina, ¿sí? No era para pasar el rato y nada más, no era un entretenimiento, tenía que ser una capacitación de oficio. Les voy a admitir que inicialmente teníamos mucho miedo, yo tenía mucho miedo y yo tenía muchos prejuicios. Tenía miedo de no estar a la altura, de estar subestimando a las alumnas, en mi caso, de estar haciéndolo por gusto propio y no estar aportando algo genuino. Y nosotras con Jessie, mi compañera de aula, traíamos como la mayoría de la gente un gran desconocimiento de lo que sucede o cómo es la gente que se encuentra en la cárcel, ¿sí? Es desconocimiento y prejuicio, todo junto ahí metido. Por eso nos pusimos como a investigar. Buscamos referencias de experiencias anteriores, de situaciones similares, y con un dolor enorme encontramos que tenía muchísimas cosas que ver con programas de inclusión en barrios vulnerables. No de gente que estaba en la cárcel, sino de gente en barrios vulnerables que estaba en libertad. Y esas similitudes son tan tremendas y tan dolorosas como que la población
que está en un lado y en el otro, es casi la misma, como si no hubiera otro destino. Dentro del lanzamiento del programa, a mí me quedó una frase muy grabada, que era, este es el lanzamiento, que el único derecho del que se debe contar privado o privadas de su libertad, el único derecho que se deben contar privados es de la libertad, ¿sí? De la libertad de moverse, pero de ningún otro. Y que el Estado, tanto a ellos como al resto de la sociedad, tiene que garantizarles todo el resto de los derechos, entre ellos a la educación. Y lamentablemente hay demasiadas personas con muchos de estos derechos vulnerados. Los invito a mirar la imagen y a encontrar a las alumnas y a los alumnos. Hay unidad 8 y unidad 18. Bueno, la prueba piloto vio la luz a fines del 2020, plena pandemia. A nosotras, a Jessy y a mí, nos tocó dar clases en la unidad número 8 del penal de Hornos. Comenzamos con un curso de nivelación, ya que algunas alumnas hacía más de 10 años que estaban dentro del penal. No sé qué hicieron, nunca se los preguntamos, pero bueno. Y cuando uno está dentro de una cárcel, ni siquiera tiene acceso a un celular. Ahora con la pandemia se abrió la posibilidad de tener acceso a un celular, pero en muchos de los casos ni siquiera eso. Entonces, hicimos un curso de nivelación, entendíamos que estaban muy lejanas a la tecnología y era tal cual. Nos encontramos enseñando en los primeros pasos hasta cómo hacer botón derecho a guardar como, cuál era la barra de direcciones, cómo descargar una imagen, cómo buscar y descargar una imagen de Google, ese tipo de cosas. Después nos enfocamos en el curso que habíamos pensado para iniciar, que era diseño de páginas web basado en plantillas, ¿sí? Les enseñamos a dar de alta un WordPress, en un hosting, les enseñamos a instalar plantillas y a diseñar una página. Y este fue nuestro primer curso con salida laboral netamente. Pensamos estos cursos para que se encuentren disponibles para quien que se quisiera anotar. No pusimos ninguna barrera de entrada, ni primario, ni secundario. Dijimos, no vamos a poner nosotros barreras. Si hay alguna barrera, la sorteamos. Y así fue. Les cuento que nos encontramos con personas que nosotros vimos hermosas. Nos reímos en todas las clases y acá no estoy haciendo apología de nada, no estoy diciendo que no hayan cometido errores y que no tengan que estar ahí, que no tengan que pagar. Solo estoy diciendo que cuando uno se enfrenta a esta gente desde otra perspectiva, ves, o al menos nos tocó ver, gente hermosa. Y fuimos derribando todos esos prejuicios, ¿no? En conjunto. Las clases se dieron con mucha más confianza y soltura de la que esperábamos. No nos imaginamos que hubiera sido así. Nosotras fuimos permeables a escuchar sus anécdotas y con mucha curiosidad y con mucho respeto, tratando de no traspasar ciertas barreras como en cualquier aula. Y logramos entablar este vínculo docente-alumnas que hizo que la educación fluya, ¿no? Que hizo que los conocimientos fluyan. Por supuesto que también aparecieron otro tipo de barreras y dificultades. Las chicas traían mucho más que ganas de aprender. También traían carga emocional de lo que pasaba en el día, traían enojos de las situaciones que les tocaban vivir. Teníamos una chica que hacía 4 años que estaba procesada y sin condena en el medio de la pandemia. Traían angustia por no ver a sus familiares, bronca porque se cortaba internet todo el tiempo y porque no podíamos tener la clase fluida muchos días y porque solo había 2 computadoras en condiciones de utilizar. Pero bueno, todo eso, todas esas barreras las transformamos y si bien nadie nos corría, queríamos que eso saliera bien y salió bien. Y fue pura ganancia. Para ellas y para nosotras fue pura ganancia. El curso siguió y llegamos al objetivo, que al principio era solo deseado, pero quiero mostrarles ejemplos. Y quiero mostrarles, por ejemplo, a Viviana, que la ven ahí con una camisa celeste y sonriendo. Viviana Blanco. Ella se graduó de diseño de páginas web y hizo una página web para un centro de estética que denominó Alma Mía, que es el que le gustaría ponerse cuando salga de la cárcel. Ella es Erika Okada. Ella es la que estaba hacía 4 años sin condena y procesada. Erika, cuando le dijimos de este curso, la llamó a la mamá y le contó y le dijo que iba a aprender a programar y fue una historia hermosa cuando nos dijo. Y ella le hizo una página a su mamá que vende semillas y con propiedades hizo toda la página. Ella es Romina Torres, que era la más grande en edad del grupo y le hizo una página a su cuñado que tiene un gimnasio.
para que vean que estas son cosas reales, ¿no? Y que vean que esto se puede. Entonces, yo les pregunto si todos nosotros durante el 2020 trabajamos desde nuestras casas, si les parece muy descabellado pensar que se puede contratar a alguien que puede trabajar desde adentro de una cárcel. Si nosotros estuvimos meses encerrados y trabajando, ¿por qué no podrían generarse las condiciones para que esta gente trabajara en forma remota desde la cárcel? Y así eliminar las barreras de discriminación o de prejuicios que podrían ocurrir si tuvieran que asistir a una empresa o asistir a un local. Sumar estas herramientas dan opciones y alternativas reales para la población. Sumar trabajos y oficios que no sean carpintería o herrería es incluirlos en el mundo real. De hecho, por ejemplo, en las cárceles de mujeres, mayoritariamente no existen ni siquiera estos oficios. O sea, se brindan talleres de manualidades y a veces de cocina y de pastelería, pero nada más. No hay herrería, no hay carpintería, no hay reparación de PC, que son cosas que sí nos encontramos en las cárceles de varones, pero no en mujeres. Pensemos en enseñar estas habilidades, ¿no? En las cárceles y que puedan servir no solo para el ámbito privado, sino también para brindar servicios a entidades estatales que puedan trabajar desde la cárcel para organismos públicos. Y yo les quiero contar que el primer objetivo de este programa era mostrar que se puede y se pudo. Y también ahora me gustaría como transmitir que se puede replicar en un montón de contextos. Lamentablemente esta brecha que existe no existe solo en la cárcel, existe en pueblos originarios, existe en poblaciones rurales, existe en lugares vulnerables de ciudades súper ricas como la ciudad de Buenos Aires o las ciudades más ricas del país. ¿Cómo extrapolamos esto? ¿Cómo hacemos que un lugar donde haya computadoras e internet sea una fuente de trabajo, no importa para dónde, para un montón de gente, enseñándole habilidades digitales sin pensar lo que hicieron o lo que traían antes ellos y ellas? Quiero dejarles mi reflexión para cerrar un poco la charla, de que la educación es el camino, que en todos los ámbitos involúcrense, sean parte, que puede ser que haya personas que sepan más o menos, pero no hay nadie que no tenga nada para enseñar. Yo creo que nosotros, los que estamos en esta charla, los que estamos en este rubro, tenemos la suerte de estar en el mundo de la tecnología, tenemos el lujo de tener buenos trabajos, que nos sobre el trabajo. Y entonces, si no somos nosotros quienes hacemos parte y nos involucramos en la parte, en el cambio para transformar estas realidades, ¿quiénes, no? Si no somos nosotros quienes fuimos los privilegiados, quienes estamos en este maravilloso mundo, ¿quiénes? Y con eso les agradezco y muchas gracias por estar ahí escuchando. Bueno, ahora sí nos vamos a sumar para el pequeño debate. Antes que nada, el aplauso ya tradicional de... Uy, me estaba yendo el micrófono. Antes que nada, el aplauso tradicional ya de todas las charlas que venimos teniendo siempre. Ahí se armó como un pequeño debate a medida que ibas hablando de esto. Ya te están dejando los agradecimientos. Una charla totalmente inusual a lo que normalmente suele haber en otras conferencias, en otros encuentros. Y también que habla de una realidad, digamos, que es muy cierta, por cierto. Sí, perdón que por ahí no terminaron arriba el viernes, pero bueno, les dije que tenía la parte fea y la parte linda, ¿no? Al final, las fotitos y ver algunos ejemplos de lo que... Tal cual, yo no creo que haya terminado mal, sino que creo que terminó la conferencia de la mejor manera posible que pueda haber terminado, realmente contando historias que no son parte de lo que normalmente solemos ver en otros ámbitos, en otras conferencias. Son temas que nunca se tocan y la verdad que entre tantas charlas técnicas que vemos, entre tantas cosas que las tenemos día a día, encontrarnos con esta información y con estas vivencias, la verdad que es algo que nos conmueve y nos cambia un poco esta manija del día a día de solamente tiene que ver con esto. Así que a mí me encantó la charla, a mí me encantó. Bueno. Y bueno, a toda la gente se ve que también porque quedaron súper entusiasmados. Voy poniendo algunos por poner en realidad, pero son muchísimos comentarios. Ahí te tiraron un par de preguntas. ¿Quieren aprovechar a hacer preguntas para Romy, que está acá?
pregunten lo que quieran. Había una que había preguntado si el material que usaron está disponible para ver si se puede replicar en otros lugares. No, Sí. pero sería una excelente idea disponibilizarlo, así que prometo compartirlo. Puedo pasarlo a través de Codear, de la webconf y también ahí en las de sistemas forever. De última, también lo que podrías hacer es, tenés tus redes sociales y lo compartís por ahí, le pueden seguir a, ¿cómo era tu handle de Twitter o qué redes usás? Casi no tengo redes, pero por ahí en LinkedIn y lo puedo compartir por ahí. No. Okay. No mucha gente se mueve en LinkedIn igual, Hay mucho movimiento en LinkedIn. Muchísimo movimiento. Así que está bárbaro. Si tenés el link para pasarlo ahí, genial. Así lo compartimos. Creo que de todas está formas, igual en la página, sí. Exactamente, está en el sitio. O sea, si entran ahí en webconf.tech, van a entrar ahí en la parte del cronograma o en donde están la grilla de todos los speakers. Le hacen clic ahí a la foto de ella. Van a encontrar una pequeña reseña y aparte van a encontrar su link a LinkedIn. Así que entren y visiten ahí su perfil. Sí, prometo subirlo la semana máxima, más tardar la semana que viene, subir todo el material porque la verdad es buenísima la idea de compartirlo porque, como les conté, es súper replicable a un montón de situaciones similares. Desde cárcel no tiene nada, digamos, no hay nada enfocado. Ahí lo estoy pasando en los comentarios. Sí. Y había otra pregunta más. Después de realizar el primer cursado, realizar un relevamiento de datos para saber acerca de las necesidades tecnológicas que tengan la gente. Perdón, Percy, te maté la pregunta sin querer. Ahí está. Necesidades tecnológicas de ellos no había tantas. En algún momento, en realidad de ellas en este caso, nosotros lo que hicimos fue ayudarlas por ahí con las videollamadas, pero era más fácil porque el WhatsApp es lo que más tenían. Sí, lo que hicimos es un relevamiento con el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires para relevar qué necesitaban o qué les serviría que enseñemos para que sirva para trabajar en el ministerio. Y sí, ellos nos trajeron como elaboración de encuestas o elaboración de formularios y fueron cosas que fuimos proponiendo para hacer en los próximos cursos y que después de haber adquirido ese conocimiento puedan empezar a trabajar para el ámbito público desde la cárcel directamente, antes de salir. Claro. Como para ir insertándolas directamente de la cárcel, por así decirlo. Sí, y también porque hay algo de un tiempo valioso, ¿no? También, porque es un tiempo de condena y un tiempo de pena por un delito que cometieron, pero también es un tiempo que puede ser utilizado para devolver a la sociedad. De hecho, hay trabajos desde la cárcel, porque en Argentina no existe el trabajo esclavo, entonces si uno trabaja se le paga. Mucha parte de ese porcentaje va a un convenio no sé específicamente cómo se llama, pero de atención a las víctimas, o sea, no es que se quedan con su dinero y el resto va a las familias, pero tiene sentido que en vez de trabajar haciendo muebles, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero que quizás en el día a día o para salir no es tan genuino la reinserción, que puedan trabajar de cosas que nosotros todo el año pasado trabajamos encerrados en nuestras casas, sin salir. O sea, no necesitamos salir para trabajar. No hace falta salir de la cárcel para trabajar. Bueno. Ahí si tienen más preguntas para Romy, este es el momento. Claro. Igual ahí también en LinkedIn, si me quieren contactar, preguntas, si tienen alguna duda, si tienen algún proyecto parecido o tienen ganas de hablar de algo, súper abierto. Yo quiero hacer una pregunta por ahí, no sé si quizás se me pasó o no le llegué a escuchar, pero si hay, digamos, alguna situación similar, pero en el exterior, aparte, sacando de lo que es Argentina, en otros países, que se sepa, digamos, que hay proyectos como este. Nosotros no conseguimos, nosotros cuando quisimos evaluar hicimos una investigación y no conseguimos tipo de estos programas. Sí, capacitación universitaria, sí, capacitación en oficios, pero no esto que no tuviera requisitos previos. Nosotros pensamos como programas tipo Coursera, digamos. En Coursera nadie te pregunta si tenés primario o secundario completo. Lo importante es lo que estudiás, lo que sabés, lo que aprendés y lo que podés aplicar.
Entonces nosotros quisimos replicar ese tipo de programas. Y lo que sí hay es universitario, pero los números indican que no terminaron ni el primario. Entonces, si vos pones esta barrera, estás dejando afuera al 80%, que es un montón de gente. Tal cual, sí. Te preguntaba también por eso, ¿no? Porque sé que hay planes educativos, digamos, sé que se podía estudiar y de hecho hay como una tendencia de que mucha gente estudian cosas similares a leyes y eso, pero, o sea, entiendo que hay una instancia para poder educarse, pero no sabía nunca supe que se podría llegar a encarar este tipo de cosas, cursos o lo que pasa hoy realmente, ¿no? O sea, hay alguien que quiere entrar en la industria, no es necesario que estudie una carrera de ingeniería o alguna tecnicatura ni nada, simplemente haciendo un curso en algún lado se puede empezar a meter en esto y está bueno que no conocía, está bueno saber esta realidad y estas iniciativas, está muy piola. Vamos a ver quién más. Bueno, acá nos comentan también. Existe un cambio en un mundo en constante cambio. Existe un mundo en constante cambio y en la cárcel va mucho más despacio. Eso es cierto. Romina Flores. No solo va más despacio, sino que a veces no llega, ¿no? Lo que les contaba Viviana, por ejemplo, hacía 10 años que estaba en la cárcel y no sabía lo que eran las redes sociales, o sea, se había quedado fuera del mundo, era como un lapsus de tiempo, una pausa, ¿no? Una pausa de 10 años. Y yo creo, y esto es como más para debate, ¿no? Pero creo que no sé si ese es el objetivo de que estén presos. O sea, está bien, es un castigo y no tengo ni idea qué hizo, porque de verdad nunca se lo pregunté, porque son un montón de años, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pero después, ¿qué hay después de eso, no? Son 10, 15 años de condena. Y después de esa pausa, ¿hay un después? Porque si no, que sean todos cadena perpetua y listo. Tal cual, no, tal cual. 3 años son 3 años, no es una vida. Pero después de esos 3 años parece que ya está, como que no hay una vida después de esos 3. Tal cual, no, aparte un poco medio del mismo concepto de cárcel. Si la idea de la cárcel es una reinserción, o sea, es tratar de que una persona se reforme para poder ser reinserta a la sociedad nuevamente, si no la preparás en el medio y no la actualizás, si no la mantenés a lo que hoy está afuera, es muy difícil que al salir se pueda reinsertar realmente. Entonces, es preferible que tenga una instancia en donde una persona se pueda capacitar, se pueda preparar y afrontar la nueva realidad para ellos, porque es una nueva realidad, y que la encaren de la mejor manera posible. Si no, encuentran un hueco en donde de desesperación, en un hueco de frustración, de no saber cómo encarar esa nueva vida después de tantos años, y bueno, creo que es una forma para salir de ese problema. Sí, tal cual. Así que bueno, Romy, no hay muchas más preguntas en el chat y la verdad que de nuestra parte queremos agradecerte un montón. La charla realmente refleja una realidad que no se ve en ningún lado y nada, esperemos de nuevo contar con vos en alguna otra ocasión, ya sea en Webconf o en alguna de otras charlas que solemos organizar. Nos encanta este tipo de debates, este tipo de temas porque genera una charla totalmente distinta a lo que puede ser una charla de código, así que me encanta que podamos haber contado con vos. Bueno, gracias por invitarme, me encantó a mí también dar la charla y prepararla. Así que bueno, desde ya, invitada, y bueno, queda además de decir que si te quedás ahora todavía en YouTube un ratito más, participas por los sorteos, así que me quedo. Te quedás nomás y participas. Sí. Así que bueno, despedimos ahora a Romy, muchísimas gracias. Y bueno, si te quedas en el chat, seguramente te vamos a seguir viendo por ahí. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, Romy. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, chao.